Hola niños, para la actividad del día de hoy vamos a ver en español lo que es un adjetivo. Los adjetivos son palabras que nos dicen cómo son o están las personas, animales o cosas. Por ejemplo, el perro, ¿cómo es o cómo está? El perro bonito. Entonces, ¿cómo está? Está bonito. Ese es el adjetivo. Decir cómo está el perro. Y luego dice, los adjetivos concuerdan en género y número con el nombre al que lo acompañan. Por ejemplo, el niño alto, los niños altos. Pues si no, o sea, si nosotros vamos a escribir, vamos a hablar en plural o en singular, tenemos que escribir correctamente. Los adjetivos también. Por ejemplo, aquí tenemos sin adjetivo la siguiente oración. Dice, la casa en el bosque. Así está sin adjetivo. Cuando le ponemos adjetivo, dice la casa tenebrosa en el espeso y oscuro bosque. Aquí estamos viendo que esta oración tiene tres adjetivos. Un adjetivo que se le pone a la casa tenebrosa, o sea, que se ve, o sea, que se ve, que da miedo, ¿no? Y luego el bosque tiene dos adjetivos, espeso y oscuro. ¿Qué significa? Pues que está, que no hay, o sea, que es como quien dice que está de noche y que tiene muchos árboles, muchas ramas y así, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, cuando nosotros estamos como nosotros estamos ahorita viendo lo que son los cuentos de miedo y así, entonces por eso aquí se están usando palabras que identifiquen adjetivos que nos describan a un lugar que dé miedo. Por eso utiliza la palabra tenebrosa, espeso y oscuro, porque son palabras que identifican un lugar que da miedo. Vamos a hacer una actividad donde ustedes van a escribir adjetivos para los siguientes sujetos. Aquí dice, escribe tres adjetivos para cada sustantivo. Vas a escribir tres adjetivos para el río. Por ejemplo, el río es, ¿cómo es el río? Es grande, es azul, es, por ejemplo, puede ser, es cristalino. Si ustedes no conocen tantos adjetivos, pueden buscar en internet una lista de adjetivos y ahora sí usarlos para describir estos cuatro sustantivos que están aquí. Si ustedes no conocen, pero si ustedes ya conocen algunos, pues obviamente los pueden usar, ¿no? Y luego en la número dice, ¿qué adjetivo sobra para cada sustantivo? O sea, ¿qué adjetivo no representaría al sustantivo? Por ejemplo, niño feliz, pues sí, no. Niño redondo, pues obviamente no. Niño simpático, ese sí. Entonces, ¿cuál es el que sobra? ¿Cuál adjetivo es el que sobra? Pues la palabra redondo. Esa la pueden circular o la pueden tachar. Y así en cada uno de los sustantivos. Ahora aquí vienen oraciones. Dice, escoge la forma correcta de los adjetivos para que estén en concordancia con los sustantivos. Dice, mi amiga Ana tiene unos calcetines y luego, ¿cómo son los calcetines? Pueden ser sucios, pueden ser rosas, pueden ser calcetines grandes, algo que describa cómo son los calcetines. Ayer compramos tres naranjas que echadas a perder o que este, muy grandes, muy dulces, muy amargas. O sea, es algo que describa el sustantivo o a la persona o a la cosa, ¿sí? Y pues esa es la actividad que van a hacer de español. Y para matemáticas vamos a recordar lo que es un prisma y una pirámide. Vamos a recordar que los prismas se diferencian de las pirámides porque tienen dos bases y la base pues obviamente es una figura geométrica. Las pirámides solamente tienen una base y pues también es una figura geométrica. Y bueno, ustedes van a recordar la diferencia y entonces hay que ir a la página 53 del libro de matemáticas y realizar esta actividad, 53 y 54. Aquí en esta actividad les dice, al desplazar un hexágono sobre un eje vertical, o sea, al desplazarlo hacia arriba,
que pasa por su centro y unir los vértices correspondientes, se forma el siguiente cuerpo geométrico. O sea, al desplazarlo hacia arriba y unir los vértices, que son las esquinitas, como quien dice, formar una figura, unir las líneas, cuando ya las unes, o sea, unes las dos bases, se va a formar, ¿qué? ¿Se va a formar un prisma o se va a formar una pirámide? ¿Qué se va a formar? Aquí, pues obviamente se forma un prisma, ¿no? Un prisma, porque tiene dos bases. Tenemos un prisma y luego nos pregunta, ¿cuántas caras laterales tiene? ¿Cuántos lados tiene? Si se acuerdan que en el video pasado les dije, para saber cuántos lados tiene, pues simplemente cuentan los lados de la figura. Aquí tiene, contamos, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Entonces, ¿cuántos lados tiene? ¿Cuántas caras laterales tiene? Pues tiene 6. Y luego, ¿qué forma tienen y cómo son entre sí? ¿Qué forma tienen esas caras? Las caras son los lados, entonces, ¿qué forma tienen? A ver, este es un lado, todo esto es un lado. ¿Qué figura se forma aquí? ¿Qué figura formaron las líneas rojas? Un rectángulo, entonces, ¿qué forma tienen las caras? Rectangulares. Le vamos a poner aquí. Rectangulares. ¿Y cuántas bases tiene el cuerpo? Pues ya saben cuántas bases tiene. ¿Cuántas bases dijimos que tenía un prisma? Y aquí van a escribir cuántas bases tiene. ¿Qué forma tiene? Ay, ¿qué forma tiene y cómo son entre sí? O sea, ¿qué forma tienen las bases de este prisma? O sea, ¿qué figura geométrica tiene? Ya saben, ustedes ya conocen las figuras geométricas. Estas son las figuras geométricas. Estas que están aquí, qué forma tienen? Aquí está la forma que tiene esa figura, este prisma. ¿Y cómo son entre sí? Pues obviamente son diferentes o son iguales, ¿no? Porque no pueden ser diferentes. Dice, ¿qué nombre recibe el cuerpo geométrico formado? Ahora sí, ¿cómo se llamaría este prisma? ¿Prisma qué? Ay. Si su base es un hexágono, entonces ¿cómo se llamaría este prisma? Prisma hexagonal. Así se llamaría, prisma hexagonal. Y luego dice, ¿qué representa la longitud del desplazamiento del hexágono? La longitud, o sea, ¿qué representa cuando, cuando lo hicieron, pues lo levantaron o lo hicieron grande? O sea, ¿qué representa esta flecha negra? ¿Qué representa? En una figura, pues está fácil, ¿no? Representa la altura. La altura, eso es lo que representa, la altura. La altura de la figura. Altura. Eso es lo que representa la longitud del desplazamiento del hexágono. Ahora, después de responder a estas preguntas, en la siguiente página, ahora van a tener una pirámide y van a responder lo mismo. ¿Cuántas caras laterales tiene? ¿Cuántas caras tiene esta pirámide? ¿Qué forma tienen las caras y cómo son entre sí? Acuérdense que las pirámides, sus caras siempre van a ser iguales y qué forma tienen las caras de las pirámides, pues está fácil. ¿Cuántas bases tiene? Ya sabemos cuántas bases tiene una pirámide. ¿Qué nombre recibe el cuerpo geométrico formado? O sea, ¿cómo se llamaría esta pirámide? ¿Pirámide qué? Nada más se fijan en la base de la figura y entonces se llamaría pirámide hexagonal. ¿Y qué representa la longitud? Es lo mismo que representa esta flechita, lo mismo que en el prisma
que en este prisma representa la altura. Y pues nada más eso es lo que van a hacer de matemáticas, responder estas preguntas de la página 54 y 53 para repasar lo que ya habíamos visto en el video pasado. Si no se acuerdan de lo que vieron en el video pasado, pues lo pueden volver a ver para que se acuerden y que puedan responder las preguntas. Y es todo.